Primero, ¿por qué es importante crear respaldos de la base de datos? De hecho, es normal y natural que una o más veces al día se hagan respaldos completos de las bases de datos ya en un sistema en producción. ¿Para qué? Pues para mantener la última información en caso de que haya algún evento que comprometa la integridad de los datos guardados en la base. ¿Okay? Entonces hubo un problema y ustedes tienen los datos justo anteriores como estaban en la mañana o como estaban en la noche anterior y los puede entonces recuperar y no empezar ya desde cero, sino que siempre se pierde una cantidad de información que sería digamos, la información del día, pero no es una pérdida total. Vamos a suponer que usted tiene el sistema ya funcionando durante un año completo y ha venido haciendo cambios respaldos o backups todos los días en las noches, y en un día de eso, pues a eso de las 10 de la mañana hay un problema que le daña la base de datos. O un atacante tuvo acceso y le hizo algún desastre interno ahí en los datos que estaban almacenados. Entonces usted siempre pierde alguna parte de datos, pero no todo el volumen. ¿Qué es lo que perdería? Perdería los cambios realizados desde el último backup hasta el fallo. Por eso tenemos que tener siempre un punto de equilibrio entre la cantidad de respaldos que hacemos, y la cantidad de almacenamiento del que disponemos. Porque alguien puede decir, bueno, para no perder tanta información, yo voy a estar haciendo respaldos cada hora. Sin embargo, eso implica que tiene que tener almacenamiento para guardar no un respaldo ya, sino que si lo va a hacer cada hora serían 24 respaldos por día, y luego multiplica eso por 30 días del mes o por los 365 días del año. Esa sería la cantidad de respaldos que usted tendría. Y claro, reduce el riesgo de pérdida de datos, pero también aumenta la necesidad de otros recursos que también son limitados, como es el almacenamiento. Además, mientras se hace el respaldo, el performance o la velocidad y el desempeño, mejor dicho, el desempeño del servidor se ve disminuido mientras estamos haciendo el respaldo. Por lo tanto, si estamos haciendo respaldos a cada momento, pues el desempeño general del servidor se va a ver afectado. Por eso, normalmente las instrucciones de respaldo se realizan durante horarios en los que se conoce que el uso del sistema es reducido. Por ejemplo, las horas de las madrugadas. Muy poca gente va a estar conectada, qué sé yo, al sistema de registro a las 3 de la mañana. ¿Okay? Así que sería un buen momento en el que podemos hacer un respaldo. Pues estaríamos afectando siempre a algún usuario, pero la cantidad sería mínima. Caso contrario, se sabe que alrededor de las 10 de la mañana y las 3, 4 de la tarde es cuando mayor cantidad de usuarios se conectan al sistema. Por lo tanto, hacer un respaldo a esa hora, pues obviamente no sería una muy buena idea. Dicho eso, ¿cómo podemos hacer un respaldo? Una de las formas es utilizar una utilidad de línea de comando que es MySQL Dump, ¿okay? O
volcado. Dump es volcar o sacar todo. No sé cómo se traduciría al español de una mejor manera. Lo que hace MySQL Dump es volcar toda una base de datos o todo un conjunto de bases de datos, y ese volcado incluye las instrucciones que se requieren para volver a crear la base de datos, es decir, todas las instrucciones de DDL para crear tablas, instrucciones para crear vistas, instrucciones para crear triggers, procedimientos, etcétera, que están asociados a una base de datos. Y también se incluyen las instrucciones SQL para volver a recuperar los datos, que sería entonces un montón de instrucciones insert para volver a dejar la tabla tal como estaba al momento de hacer el respaldo. Entonces, para eso sirve MySQL Dump. ¿Cómo se utiliza? Pues este es un resumen, desde luego. MySQL Dump tiene una amplia gama de posibilidades de personalización de la ejecución de respaldos. Sin embargo, acá nos vamos a quedar con lo más básico. La estructura básica sería esta, MySQL Dump. Aquí estamos en la línea de comando. Esto no estamos conectados al cliente, sino que estamos desde afuera en la línea de comandos. Por lo tanto, necesitamos especificar el nombre del usuario, siempre con -u, igual que cuando nos vamos a conectar con el cliente de línea de comandos, y -p para indicarle que este usuario tiene un password y que necesitamos ingresar ese password. Y luego acá podemos especificar el nombre de la base de datos que queremos respaldar. Y finalmente, vean que aquí está el signo de mayor que, el nombre del archivo en el que queremos guardar esa instrucción. Ese archivo es un archivo de texto plano y normalmente se utiliza .sql como extensión de ese archivo para saber que lo que guarda es un conjunto de instrucciones SQL. También podemos respaldar una sola tabla, en el caso de que estemos interesados en una sola tabla nada más, qué sé yo, porque el resto de las tablas son estáticas, es decir, no tienen muchos datos cambiantes. Usted puede estar interesado en una sola tabla. En ese caso especificamos primero el nombre de la base de datos. Vean que en nuestro ejemplo es Classic Models, ¿okay? Classic Models, y luego el nombre de la tabla. En este caso la tabla estudiante, que es una de las que hemos estado manejando como ejemplo. Y lo guardamos en un archivo que se llama cm.sql. En este caso nos va a crear un respaldo, pero solamente de la tabla estudiante. Las otras tablas de Classic Model no se van a respaldar. Entonces no vamos a estar respaldando Customers o Payments o cualquiera de las otras tablas que tenemos en Classic Model. Solamente la tabla de estudiante. Pero puede ser el proceso contrario, que usted no esté interesado en una base de datos ni en una tabla, sino que en todas las bases de datos. Por lo tanto, podemos especificar -- all databases. ¿Okay? Con eso lo que le estamos diciendo a MySQL Dump es que me haga un respaldo de todas las bases de datos a las que este usuario tiene acceso, a las bases de datos estándar. Vean que esta ejecución, dependiendo de la cantidad de bases de datos y del tamaño de la base de datos, puede tardarse bastante, puede tardarse bastante tiempo y puede generar un archivo bastante grande, del orden de los gigabytes. Por lo tanto, cuando vamos a crear respaldo, tenemos que tener ese cuidado de saber que estamos generando mucha carga sobre el servidor y que también estamos necesitando un gran volumen en el almacenamiento del dispositivo. Una práctica común
es que al nombre del archivo, vean que en este caso estoy diciendo CM, que es de Classic Models, ¿okay? Pero lo natural es que le agreguemos también ahí la fecha para ir identificando de qué fecha pertenece ese respaldo. Entonces, un nombre completo para el archivo de respaldo podría ser CM- y la fecha de hoy, ¿okay? 26 de mayo de 2020. Como este proceso puede tardar mucho tiempo, a veces uno se desespera porque no ve que está avanzando. ¿Okay? Para ver cómo va el avance y qué es lo que está haciendo en ese momento el proceso de volcado o de respaldo, podemos agregar -b como un parámetro aquí al comando MySQL dump. ¿Okay? Podemos usar -b, -bb y -bbb, 3 V's. ¿Okay? Con esto lo que estamos diciéndoles es que haga una ejecución verbosa, es decir, que nos vaya contando qué es lo que está haciendo en ese momento. ¿Okay? Así nosotros podemos saber en qué etapa está el proceso de respaldo. Aquí la imagen nos va diciendo qué es lo que está haciendo, conectándose a localhost, recuperando la estructura de la tabla customer, etc. Nos va diciendo paso por paso qué es lo que está haciendo. Y finalmente tendríamos el proceso contrario, que es el proceso de restauración. Ocurrió un problema, usted está haciendo una migración de un servidor a otro y tiene un archivo de respaldo que quiere cargar nuevamente o restaurar. Okay, necesitaríamos volver a dejar la base de datos en blanco. Para eso una forma rápida de hacerla es borrar toda la base de datos con drop database y el nombre de la base de datos y volver a crear esa base de datos. Con eso comenzamos con una base de datos en blanco, sin nada. Y luego utilizamos source. El source es un comando, esto es dentro del cliente de línea de comandos. Podemos utilizar source y especificar el nombre del archivo que queremos utilizar para la restauración. Entonces, lo que hace el source es abrir el archivo, lo carga y ejecuta todas las instrucciones que están guardadas en ese archivo. Es decir, las instrucciones son para restaurar una base de datos, lo que va a hacer es restaurar esa base de datos. Crear las tablas correspondientes, crear los triggers, crear las restricciones y también anexar los datos que tenía esa base al momento de ejecutar el respaldo. Estos serían entonces los dos procesos para respaldo y restauración o recuperación. En el respaldo agarramos los datos de una base de datos y lo guardamos en un archivo de texto plano que contiene todas las instrucciones SQL para recrear la base de datos. Y al momento de hacer una restauración o de recuperación, lo que hacemos es agarrar ese archivo que creamos y ejecutarlo para que me vuelva a cargar toda la información que teníamos en el momento del respaldo.